Saludos a todos y todas. Nos alegra el día de hoy estar con Jet Kobal. Él es un facilitador de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos y hoy día vamos a tener un interesante diálogo sobre la temática del pensamiento y la existencia del colonialismo, tanto en nuestra mente, en nuestra ideología, en nuestro hablar inclusive, es decir, tantos aspectos que surgen desde esta forma de sistema que vivimos durante más de 500 años en América Latina y algunas partes del mundo. Y quisiéramos hoy día, con la experiencia que nuestro compañero Jet tiene, él pueda comentarnos a grosso modo algunos aspectos, algunas pinceladas. Seguramente vamos a darle un énfasis también al tema medioambiental, ya que la Red Uniendo Manos tiene ese trabajo como algo prioritario. Pero le damos la bienvenida a Jet y Jet, tal vez podamos hablar de manera muy amplia primeramente y tal vez hacer preguntas o consultas en el camino para poder trabajar esta temática. Gracias Jet por tu presencia y bienvenido también. Bueno, gracias a ti, Eduardo. Gracias por la invitación y por querer tocar ese tema del colonialismo. Sí, es un tema súper interesante. Muchos quieren dejarlo en el pasado, pero de lo que vamos a hablar hoy día vamos a ver que no es una cosa que se refleja en todos los aspectos de la sociedad, la economía hoy en día. Y es interesante porque justo en estos tiempos, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, en la cual yo pertenezco, em, está en un proceso de reimaginar y redefinir su ministerio, digamos, pero su forma de relacionarse en el mundo con otros socios. Y han tomado el tema del colonialismo, o más bien el descolonialismo, cómo descolonizar nuestra forma de estar, nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Um, entonces, es un tema que venimos conversando y reflexionando por unos años ahora, pero la verdad es que desde que llegar al Perú hace 15, casi 16 años, la misma red Uniendo Manos Perú me planteó esa pregunta. Y no necesariamente de forma directa, pero me ha hecho pensar muy bien a lo largo de todos esos años de qué se trata el colonialismo y cómo se representa hoy en día. Y yo recuerdo muy bien, yo en ese entonces bueno, tú te acuerdas del señor Conrado Olivera, que fue el director de la red en ese entonces. Yo recién lo había conocido y le hice una pregunta en general solo para generar conversación y le dije, ¿qué diferencias has visto o qué cambios han generado la red Unión Humanos en los últimos 5 años? Y desde qué diferencia ha hecho la red en los últimos 5 años. Y él eh, me responde diciendo, fue muy interesante, me dice, antes de pensar en las diferencias o los cambios que hemos hecho en los últimos 5 años, primero tenemos que hablar de todo lo que no ha cambiado en los últimos 500 años. Es decir, que todo lo que estamos enfrentando hoy en día tiene a sus raíces la conquista y española el colonialismo. Entonces, estamos todavía hoy en día luchando frente a esos poderes. Entonces, desde entonces me he hecho pensar de qué se trata, de qué se trató esta conquista y el colonialismo. Y bueno, ahí podemos hablar por mucho tiempo, pero yo he llegado a eso es mi interpretación, digamos, y tengo que decir, declarar de una vez, bueno, obviamente soy norteamericano, estadounidense, me identifico como una persona blanca en los Estados Unidos. Nos identificamos mucho por raza, y el racismo es un aspecto del colonialismo. Ah,
a la vez es muy importante saber que el colonialismo en lo que hoy en día los Estados Unidos y el colonialismo de lo que hoy en día es el Perú, fueron colonialismos distintos. Bueno, uno aquí por los españoles mayormente y en los Estados Unidos, bueno, empezando con los británicos mayormente. Um, entonces hay aspectos distintos, pero a la vez hay cosas muy en común. ¿Por qué llegaron y con qué fines llegaron los españoles aquí? ¿Con qué fines llegaron los británicos allá? Y qué estrategias tenía, etcétera. Pero entonces, yo solo reflexionando un poco sobre lo que pasó acá en Perú, podríamos hablar de todo Sudamérica, me expongo, pero yo tengo un esquema para ayudarme a mí y quizás puede ser de ayuda a otros a comprender de qué se trata. Entonces voy a compartir mi pantalla, si me permite. A ver, y de colonialismo aquí mismo estoy con una diapositiva elaborado en inglés, perdón. Se fue elaborado para otra audiencia. Pero efectivamente dice tres ejes de colonización española. Entonces, como eso solo es un esquema para interpretar de qué se trató. Um, y los tres ejes son, uno es el extractivismo. Entonces llegaron los españoles para extraer los recursos de esta tierra. Entonces, cuando llegó Cristóbal Colón en 1492 en el Caribe, se han dado cuenta, wow, hay muchos recursos allá. Y piensen de una vez, bueno, tenemos que apropiarnos de todo eso. Hay mucho aquí, tenemos que efectivamente saquear todos esos recursos. Entonces, extractivismo en el sentido más amplio, creo que hablamos de extractivismo a veces de sobre minería o los fósiles, perdón, los combustibles fósiles o petroleros, digamos. Pero extractivismo en el sentido de extraer cualquier recurso, hasta los frutos, los árboles, etcétera. Entonces, la tierra como un objeto para saquear y robar. Entonces, el extractivismo y con eso generar riqueza para los europeos o los españoles, los mismos conquistadores, etcétera. Entonces, eso es un eje. Otro eje es una jerarquía y sobre todo una jerarquía racializada. Entonces, a lo largo del colonialismo, los españoles habían formado una jerarquía aquí. Cuando llegaron para ver los pueblos indígenas y lo han visto como paganos. Entonces, lo han visto como algo menos y algo ni siquiera humano. Entonces han formado a lo largo de los, ¿cuántos? 200, 300 años de colonialismo, se había formado en Perú, que es muy interesante, un sistema, un casta. Y en el fondo de este casta eran los pueblos indígenas y luego los africanos que fueron esclavizados. Entonces, los afrodescendientes y pueblos indígenas al fondo, y en la cima eran los con relación más directa a España. Y había un colorismo en eso, entonces categorías que corresponde a ciertos colores de piel o otros característicos, rasgos. ah, pero en fin, en la cima era la persona básicamente más blanca y al fondo de personas más con piel más oscuras que pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces han formado esa jerarquía y en esa jerarquía corresponde ciertos privilegios y poderes y los en la cima tienen todo el poder y privilegio, obviamente. Entonces, y el tercer componente
de un colonialismo sería, yo hablo de una opresión espiritual, pero en el sentido de que había espiritualidades acá antes de llegar los conquistadores, y es muy importante, y ese es un tema que voy a tocar ahora en relación a eso. Cuando llegaron los conquistadores, cuando llegó Francisco Pizarro en su encuentro con Atahualpa, esa es la gran historia. ah, Pizarro no llegó solo, es decir, él tenía a su costado un sacerdote. Y entonces llegó con, no solo con armas, sino llegó con la Biblia. Y la Biblia como, casi como arma también. Ah, y, y antes de tocar tierra, la historia nos dice que desde su barco en el mismo mar, el sacerdote había leído en voz alta en, en lenguaje que nadie podía entender, aquí obviamente, pero una carta que corresponde a una serie de cartas que se refieren hoy en día como la doctrina de descubrimiento. Entonces, esa doctrina no es un documento oficial de la iglesia, pero era una serie de cartas o otros documentos escritos por, entonces eso fue antes de la Reformación, entonces estamos hablando de la iglesia católica, pero todavía nuestros ancestres eclesiales. Pero en ese entonces, varios papas que han escrito documentos dirigidos a reales europeos, efectivamente dándole, no solo dándole permiso a, a ir a otras tierras y tomar esas tierras, um, sino dándole un mandato a convertir los pueblos indígenas y si no fueran convertirse, declarados como paganos y así oprimirlos como quieren. Entonces, y fue justificado por textos bíblicos. Más que todo, en el Antiguo Testamento, la historia de Josué, cuando después de la, perdón, los israelitas habían dejado Egipto, cruzando el desierto, está por entrar la tierra prometida. Pero estas historias son historias muy violentas de conquistar las cananitas y entre otros. Entonces, historias muy violentas, pero usando estas historias de una conquista para justificar esa conquista, las conquistas españoles a las tierras aquí o colonialismo en lo que hoy en día es los Estados Unidos, etcétera. Entonces, todo fue justificado usando textos bíblicos, justificado por la iglesia, justificando hasta la esclavitud, justificando hasta genocidio, justificando esas jerarquías raciales, justificando un saqueo para generar riqueza. Entonces, cuando hablamos de colonialismo, estamos hablando de todo esos, esa opresión. Y uno no puede decir, y esa es la cosa, celebramos cada 28 de julio acá en Perú, celebramos Día de Independencia. Pero ¿qué significa eso? Y yo digo igual para los Estados Unidos, 4 de julio celebramos el Día de Independencia. Pero, ¿qué independencia? ¿Para quién? ¿Liberación para quién? Porque todavía hay pueblos indígenas que no sé si en esos días de independencia todo se han vuelto como era antes de llegar los conquistadores, sino solo es que ciertos poderes y privilegios han pasado a otras manos, pero sin embargo seguir en esta misma línea de ver la tierra como un objeto para extraer recursos y generar riqueza, todavía con una jerarquía racializada
y todavía con una espiritualidad que es muy distinta, uno podría decir, de espiritualidades que ya existían por pueblos indígenas. Y no quiero generalizar demasiado las espiritualidades indígenas, pero de cierta manera podemos decir que esas espiritualidades promueven más una armonía con la naturaleza. Y cierto, más que un respeto, es como ver toda la naturaleza como un hermano, hermana, como un familiar. Y entonces, eso es otra cosa de la espiritualidad que la misma iglesia estaba sembrando, diciendo, no, eso, la naturaleza existe para generar riqueza. Y entonces podemos saquearlo, podemos hasta destruirlo. Y entonces, ¿dónde estamos hoy en día? Todavía hay un sistema extractivista, una economía extractivista que domina este mundo, domina y, y todas las economías y una economía global. Y no importa si son los comunistas o que sean los capitalistas, igual están destruyendo el medio ambiente porque buscan riqueza por lo que está dentro de la tierra. Y no importa quién vive en esa tierra. Nos votan a esa gente, hasta asesina a esa gente para, para lograr lo que está dentro de la tierra. Ese es el extractivismo, está en marcha todavía. Las jerarquías raciales, eso vemos claramente acá en el Perú, la forma en que hablamos de gente, pueblos indígenas acá en Perú, o afrodescendientes también. Todavía hay una jerarquía racializada acá. Eso se mostró claramente con las protestas hace un par de años, cuando el mismo policías o militares peruanos participaron en detener esas protestas y varios protestantes fueron asesinados en ese entonces. Y mayormente fueron gente de los pueblos indígenas de la sierra o de Puno, por esas partes. Y una espiritualidad, eh, eso también, las iglesias aquí en los Estados Unidos o en Perú, en todas partes, están luchando fuerte. um, Hay ciertos fundamentalismos que están entrando que sí o sí eh, eh, no se preocupan necesariamente para el bienestar de la naturaleza. Es como lo ven casi a veces como algo malo o malvado a veces, pero hasta un punto que sí estamos aquí para generar riqueza para algunos. Pero no se trata de generar una armonía. Entonces, yo siempre me pregunto, entonces, eso es lo que, entonces, todo eso fue, perdón, yo puedo dejar de compartir mi pantalla ahora, pero todo de lo que vemos hoy en día, las dinámicas de la economía, dinámicas sociales, dinámicas espirituales, tiene su fundación en lo que pasó hace 500 años atrás. Y lo que pasó 500 años atrás fue justificado por la iglesia y mandado por la iglesia. Entonces, si vamos a hablar de descolonizar hoy en día, la iglesia tiene mucho por reflexionar de lo que es hoy en día y de lo que es hoy en día tiene sus raíces de lo que pasó hace 500 años atrás. Entonces, tenemos que pensar en nuestra relación con la naturaleza, tenemos que pensar en los racismos que existen en el mundo, tenemos que pensar en la economía global y cómo somos beneficiarios a veces yo pienso en la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, eh, tiene mucha tierra, tiene edificios. Bueno, podemos hablar de la Iglesia Católica, que tiene mucho más, pero no soy católico, ese es trabajo de los católicos. Pero eh, este, se dice que después de los naciones, los estados,
los que beneficiaron más del colonialismo son las iglesias. Es decir, que tenemos tierra. Ah, somos los dueños, los propietarios de mucha propiedad, mucha tierra en este mundo. Y tenemos que pensar sinceramente si eso es lo correcto. ¿Qué debemos hacer con lo que tenemos? Porque no pertenece a nosotros. Y eso puede llegar al punto, y ahí voy a terminar, y toca el tema de la espiritualidad. Es justamente ese tema de ser propietario de la tierra, de ser dueño de la tierra. Eso fue justificado, eso para muchas espiritualidades indígenas, ese no tiene sentido, este concepto de ser dueño de la tierra. ¿Cómo puede ser? Y esto fue el punto, yo diría, más clave del colonialismo, este concepto de poder ser dueño, que un ser humano puede ser dueño de la tierra. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que, o nuestra fe realmente dice que todo pertenece a Dios, no a nosotros. Pero eso es fundamental para la economía hoy en día, para las constituciones estatales en el mundo. Ese es el punto quizá más clave para mantener lo que la economía global que existe hoy en día es eso de, de- de ser dueño de la tierra. Entonces, eso fue el gran cambio cuando llegaron los conquistadores bueno, Cristóbal Colón han dicho, ya veo eso es mío. Ah, y pues los indígenas dicen, ¿qué cosa? Eso no pertenece a nadie. Existe para vivir en armonía. Entonces hay mucho por reflexionar y obviamente acciones por tomar, pero es tan enorme, tan tremendo. Sí, merece una serie de largas conversaciones. Definitivamente, Yeti, realmente el reto es cómo traer esta información que tú nos acabas de dar en estos tres campos o tres áreas, ¿no? El extractivismo, ¿no? Que tiene que ver básicamente con mirar a la tierra desde una perspectiva, me pertenece, por lo tanto yo le saco todo lo que puedo, ¿no? Y existe hasta el día de hoy, ¿no? Hoy estamos viendo, por ejemplo, cómo se ha aprobado por parte del Congreso una ley, le llaman ahora antiforestal, que sin tomar en cuenta a las comunidades nativas de la selva principalmente, simplemente la han aprobado y ahora la selva es del que más tiene. Es decir, yo tengo plata, puedo comprar inclusive hasta territorio de una reserva indígena y hacer con esa tierra lo que yo quiera. Esa es una perspectiva totalmente colonial, es decir, me pertenece, por lo tanto yo hago lo que me da la gana, ¿no? Y eso tenemos que analizarlo y verlo tal vez de manera progresiva, con algunas temáticas más puntuales, pero es la verdad, existe todavía esa perspectiva colonial. El segundo aspecto que colocaste, ¿no? El tema de el racismo jerárquico. Acá no es en inglés, tú lo mencionas en inglés, es jerarquía, ¿no? Jerarquía significa que hay alguien que tiene poder por encima de otros, ¿no? Y esa jerarquía lamentablemente existe, todavía es algo vigente y uno dice, pero ya no estamos en tiempos del colonialismo, ahora estamos en tiempos de la república, democracia, pero no, en realidad se ve y se nota de manera muy clara en espacios muy sencillos de la vida. Te pongo un ejemplo. Cuando uno va a un banco, por ejemplo, en los conos, es decir, donde hay mayor pobreza, mayor dificultad económica, el que es gerente normalmente es una persona blanca, ¿no? O en todo caso más blanquito que otros. Y los trabajadores son de ascendencia andina o descendientes de andinos. Entonces, ahí nomás tú ves ya la jerarquía racial presente en una empresa bancaria o en otros espacios también, ¿no? Y parece mentira cuando uno es blanco, tiene acceso mucho más fácilmente a ciertos espacios que una persona que no lo es. Si eres negro, si eres indígena, y te vas a un barrio muy elegante, te restringen a veces el acceso. Te cuento así rápidamente una experiencia bien bonita que tuve yo con mi padre
cuando tenía 19 años, llegaron 5 hermanas de Huancavelica. Y tú sabes que la gente de Huancavelica es muy orgullosa de su vestimenta, de su identidad andina. Y con las hermanas, mi padre me dice, Eduardo, ¿puedes ayudar a las hermanitas a conocer Lima? Y se me ocurrió llevarlas a Miraflores, con sus polleras, con su ropa, ¿no? Y las llevé al Arco, ¿no? Ahí a la Ay, wow. zona de centros comerciales. Y yo iba conversando con ellas y hermanitas, miren esto por acá, este es el Parque del Amor, y las llevé por varios lugares bonitos de Miraflores. Y yo miraba a la gente cómo me miraban, ¿no? Decían, qué raro, este blanquito limeñito en ese entonces, llevando a 5 mujeres andinas detrás de él. ¿Qué está pasando? ¿A dónde van? ¿Es una feria? ¿Es un lugar de algún evento? ¿Qué será? Bueno, me miraban. Y bajamos al Arco, a la zona de venta de ropa. Yo iba adelante y a mí no me hicieron nada, me dejaron pasar, iba con una de las hermanas, pero a ella no le dijeron nada. Las otras 4 se quedaron un poquito atrás y cuando llegaron a la puerta, no la dejaron entrar a las otras 4. Entonces yo vuelvo a Wow. ir para atrás y dije, ¿qué pasa, no? Y las veo ahí con el guachimán, y regreso y le pregunto al guachimán, ¿qué sucede? ¿Algún problema? No, es que las señoras están mal vestidas, ¿cómo van a entrar así? Mire, con ojotas, con polleras, ¿cómo van a entrar a un lugar tan elegante como este? Yo me enojé tanto, le digo al guachimán, oye, discúlpame, pero ¿te has visto en un espejo? ¿No ves que tu cara es igual a la de ellas? ¿No te da Exacto. vergüenza impedirle a unas mujeres andinas ingresar a un lugar porque tal vez la ropa no es la que tú crees la adecuada, ¿no? Y le dije su vida. Y al final me tuvo que dejar entrar, ¿no? Pero yo miraba la cara y ahí recién por primera vez noté el excesivo racismo existente en el Perú, como las mujeres todas elegantes, ¿verdad? Que iban a hacer sus compras ahí a las tiendas de Miraflores, del Arco, de las tiendas del Arco, las miraban a las señoras de arriba abajo y decían, ¿y estas cholitas qué hacen acá? ¿No? Entonces, parece mentira, el colonialismo sigue todavía vigente aún en el siglo XXI en la mentalidad de la gente. Entonces, la ruptura de ese colonialismo es el que tenemos que trabajar, ¿no? Aún yo, no te voy a negar, ¿no? Puede ser que tenga muchos aspectos todavía de esa formación porque uno nace y crece lamentablemente en un ambiente social y en una ideología presente en la sociedad que te va formando y te va desarrollando como persona. Aún yo también tengo que admitir que también debo liberarme de muchos aspectos coloniales o de esa ideología colonialista que todavía está vigente en mi propia vida, ¿no? Entonces, Jet, realmente nos estás introduciendo a un aspecto muy, muy importante, ¿no? De analizar, en todo caso, como red, uniendo manos, podríamos analizar, ¿no? Ese aspecto del extractivismo, las jerarquías raciales que también están lamentablemente muy, muy presentes en el Perú todavía, aún en el día de hoy. Y el tercer aspecto de una espiritualidad que parece mentira, aún en las iglesias evangélicas protestantes, todavía mantenemos, ¿no? Entonces, yo creo que este inicio, esta introducción va a ser muy, muy interesante para poder trabajarlo tal vez de manera segregada y tal vez tener en algún momento invitados que nos ayuden a trabajar estas temáticas de manera muy, muy, muy bonita, muy puntual y tal vez ayudarnos como seres humanos a conocerlo. Yo felicito realmente a la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos que han iniciado ya hace varios años el estudio, el deseo de descolonizarse, ¿no? Y ojalá que eso les haya servido bastante a muchos hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana y ojalá que en Perú también podamos analizarlo. Yo sé que a veces la gente no quiere hacer ese relacionamiento, ¿no? Pero esos son temas de la antropología, de la sociología, de las otras guías, ¿no? Pero no, en verdad necesitamos nosotros también comenzar a estudiar y a aprender cada una de esas cosas. Jet, tal vez, yo sé, y dijiste al inicio, ¿no? Las experiencias de Estados Unidos y de Perú son, si bien es cierto, similares en algunos aspectos, pero también hay muchas grandes diferenciaciones. A mí, por lo menos, ¿verdad? Me preocupa un poco las palabras del presidente actual, Donald Trump, ¿no? De deshacerse de todos los ilegales latinos en Estados Unidos. Y bueno, las problemáticas que en tu país se dan también son interesantes y llamativas. Por lo menos para mí,
me causa el deseo de investigar y de estar detrás de lo que está sucediendo allá, ¿no? Y definitivamente tu país se visibiliza mucho mejor, tal vez el tema de la mentalidad colonialista, porque ha habido muchos casos, ¿no? De maltrato de parte de policías blancos a hombres negros, y inclusive ha habido asesinatos de policías a hombres negros, y eso se ha convertido en un escándalo racial a nivel mundial, ¿no? Como en el día de hoy, pese a que vivimos ya teóricamente en un mundo donde deberían ir desapareciendo esas actitudes racistas, todavía vivimos en esos espacios en el día de hoy, ¿no? Y yo sé que las experiencias de hermanos y hermanas de Estados Unidos en ese campo, posiblemente sus reflexiones, posiblemente sus eh, meditaciones en torno a esos aspectos, puedan también ayudarnos. Y por qué no pensar en hacer una especie de diálogo o intercambio norte-sur también sobre temas raciales, temas espirituales, temas extractivistas en el campo del colonialismo, ¿no? Y cómo deberíamos también aprender los unos de los otros en liberarnos de esos aspectos, ¿no? ¿Tú crees que sería en alguna forma posible tal vez soñar, no digo, no quiero comprometer a nada, pero soñar que tal vez podamos en algún momento tener ese vínculo de reflexión y de análisis norte-sur para tratar estas temáticas? ¿Era posible? Sí, más que posible es necesario, porque lo que pasa en lo que pasó en el primer tiempo de Trump en 2016 a 2020 es bueno, él tiene su lema de America First, todo concentrado en los Estados Unidos y casi para desvincularse con el mundo. um, y y los más progresistas, la gente que quieren tener esas conversaciones, hasta ellos se habían olvidado un poco de lo que pasa en el mundo y se había concentrado mucho en los Estados Unidos. Y eso es parte del colonialismo en los Estados Unidos. Los estados creen que es el centro del universo. Entonces, y tenemos que evitar que esto pase nuevamente. Ya están pensando, con razón, porque cuando entra Trump en enero, 21 de enero, empieza, vamos a ver cambios dramáticos de la noche a la mañana. Y es cierto, van a querer deportar todo lo que pueden deportar, que no son blancos. Y es irónico y triste que de verdad la mayoría de hombres latinos que tienen derecho de votar en los Estados Unidos han dado su voto para Donald Trump. Eso es curioso y eso vale pensar, reflexionar un poco de qué se trata eso. Pero lo que es necesario tener esas conversaciones porque estoy convencido, aun cuando cada contexto distinto tiene sus características, hay que abordarlos con ciertas estrategias únicas. Todos los días son parte del mismo, un sistema o problemas sistemáticos en todo el mundo que tiene sus raíces en los colonialismos. Entonces, tenemos que por lo menos y sí, tener conversación para entender no solo el otro, pero ayudarnos a entender a nuestros propios contextos mejor. Y luego generar solidaridad, porque una verdadera solidaridad, que no se trata solo de caridad, sino de estar en la lucha juntos para enfrentar. Y eso, y al fin del día, todavía los Estados Unidos, sí, eso es un poder en este mundo y van a tomar decisiones para extraer los recursos de América Latina, de Perú. Tiene sus ojos en los minerales en la sierra y en la Amazonía. Que sea Trump o que sea Biden, quieren lo que existe acá en la tierra. Pero sí, es necesario. Entonces, y yo no veo ni un otro partner como la Red Unión Humanos que puede tener unas conversaciones muy sinceras sobre estos temas. Entonces, por eso me encanta tanto la red. De verdad, es un muy buen partner
para la iglesia presbiteriana. Sí, definitivamente, tal vez el conjunto de socios o personas que integramos la red ha permitido que en el transcurso del tiempo puedan ser analizadas estas experiencias y de alguna forma influir también en la sociedad peruana, ¿no? Y entonces, creo que la red, uniendo manos en esos más de 20 años que tenemos en el Perú, acompañados también con la Iglesia Presbiteriana en esta hermandad, nos ha ayudado definitivamente a abrir espacios y abrir también mentalidades. Hay mucho por hacer, Jet, realmente el trabajo es grande, es bastante grande y ojalá que Dios nos permita seguir adelante en contribuir, porque en realidad yo siento que tanto la Iglesia Presbiteriana como la Red Uniendo Manos y sus socias, lo que hacemos es contribuir a la sociedad a crear reflexión, a crear análisis y de ser posible ayudar también a las acciones que puedan permitir liberarnos, ¿no? Descolonizarnos de cada uno de los aspectos que a veces integran nuestras propias vidas y que necesitamos comenzar a cambiar. Es un proceso, es un cambio a largo plazo. 20 años han logrado un pequeño aporte en la Oroya. Esperemos que otros 20 años nos ayude a seguir aportando en otros campos y otros aspectos, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida y yo realmente agradezco, Jet, tu tiempo. No quiero tampoco hacer muy largo este inicio, esta introducción, ¿no? Porque en realidad es eso, es una introducción a algo que esperamos se convierta en un análisis tal vez más profundo, ¿no? Dios nos permita entonces, Jet, gracias realmente por tu tiempo, por esta interesante perspectiva y esta cara que nos has dado a grosso modo de lo que es la colonización o lo que es la colonización aún en el día de hoy y cómo necesitamos descolonizar, ¿no? Cómo necesitamos descolonizar y realmente hay mucho por hacer. Te agradezco bastante este tiempo de diálogo, Jet, y ojalá que el Señor nos permita seguir adelante con otras temáticas, esperemos a partir del próximo año. Entonces, no sé, de mi parte yo creo que podemos terminar aquí Muy y bien. agradecerte una vez más por tu tiempo y por este diálogo que hemos tenido. A ti, muchas gracias, Eduardo. Ha sido un gran gusto conversar contigo. Gracias.